Bueno, muy bien. La editorial de hoy tiene que ver con el efecto dominó de las circunstancias que están aconteciendo en Medio Oriente y cómo impactan de lleno en la Argentina, pero vamos a ver pieza por pieza para ver cómo se concatenan y cuál es de alguna manera causa y consecuencia enhebrada, digamos, en un conflicto, en una guerra que ya lleva 30 días, en la cual Estados Unidos ha quedado completamente empantanado, en la cual no ha logrado ningún objetivo, ni cambiar el régimen, ni lograr liberar el estrecho de Hormuz, ni defender de alguna manera a su socio Netanyahu. Muy por el contrario, está recibiendo bastantes bajas, digamos, y bombardeos. Irán tiene el apoyo satelital y de inteligencia de China, tiene el apoyo misilístico de Rusia. Por lo tanto, está bastante fortalecido para poder sostener una guerra de resistencia durante bastante tiempo. Ha bloqueado el estrecho de Hormuz, solamente permite el paso a aquellos que rompan relaciones con Israel y con Estados Unidos. Esto va a generar, ya está generando concretamente, una crisis energética y una presión inflacionaria sobre prácticamente todo el mundo, pero particularmente impacta de lleno sobre Europa, el continente europeo. Y esta crisis además se da en el contexto donde la abrumadora mayoría de los países de la OTAN han desafiado a Trump, digamos, no han acatado la orden de sumar barcos o sumar fuerza militar para apoyar de alguna manera la campaña de fuerza épica que se está convirtiendo claramente en un desastre y en algo quizás peor que Vietnam. Mientras tanto, hace 2 días en Estados Unidos, 28 de marzo, 8 millones de personas se manifestaron en 1.000 puntos de concentración, ¿sí? Perdón, 3.000 protestas distribuidas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos que reagruparon 8 millones de personas con la consigna de no reyes, ¿sí? No reyes y obviamente con la oposición a la guerra, con la oposición a las amenazas de invasión a Cuba, con la oposición a la deportación salvaje y cruel que lleva adelante el ICE, digamos, a los migrantes indocumentados, y también la oposición, obviamente, a el descontento con respecto a la economía, donde la gasolina, por ejemplo, hace 2 semanas, producto de la propia guerra que inició Trump, ha aumentado el 24% y esto generó bastante malestar y descontento. Las encuestas que publican todos los diarios norteamericanos son muy parecidas, todas muy contundentes. Hablan de que solamente el 26% de los estadounidenses aprueba la economía, la situación económica que administra Trump. Más del 70% está en contra. Hay una oposición de más del 60, casi el 60% a la guerra, concretamente. Eh, 60% cree que no hay ningún plan claro en esta intervención militar y además muchos lo vinculan a lo que está ocurriendo con el caso de Epstein, porque entre el 50 y 53% de los estadounidenses consideran que el gobierno de Trump está haciendo un encubrimiento, un autoencubrimiento, mejor dicho, de las trapisondas pederastas y pedófilas de Trump con su amigo Epstein. Mientras tanto, hay una presión muy fuerte sobre el Departamento de Justicia para que publique todos los archivos que no se han declasificado aún. Y además corre cada vez más fuerte en los diarios principales de Estados Unidos la sospecha de que China ya tiene sus archivos, que los ha hackeado, que Rusia ya tiene sus archivos y que esto podría convertirse pronto de alguna manera en una estocada casi final, digamos, en la gestión de Trump, que viene perdiendo ya 8 elecciones consecutivas, ¿sí? Además venía ya con enfrentamiento con los estados provinciales por el tema de los migrantes, descontento por la situación económica, a la cual ahora se le suma el tema de la desaprobación respecto a la aventura militar que está llevando adelante con pésimos resultados. En la Cámara de Diputados ya perdió la mayoría hace rato. En la Cámara de Senadores está a 5 senadores de perder la mayoría. El mejor escenario que puede esperar Donald Trump es llegar como pato rengo, muy rengo, al 3 de noviembre
y sufrir una paliza histórica que automáticamente activaría el juicio político porque se alcanzaría la mayoría en ambas cámaras por parte del Partido Demócrata y otros partidos que ya tienen preparado y han presentado varios pedidos de impeachment. En el caso de que Trump intente hacer la de Nerón, y pretende hacer una desembarco terrestre, digamos, en Irán, bueno, ya dijo el gobierno de Irán, los estamos esperando, y ya lo anticipó el Pentágono, incluso altos funcionarios del Pentágono hicieron correr en los principales medios norteamericanos que si intenta hacer una especie de invasión terrestre, se aplicaría la enmienda 25, es decir, no acatarían las órdenes del presidente norteamericano, porque además ni siquiera fueron validadas por el propio Congreso. Bien, entonces el primer efecto dominó de la campaña épica, de alguna manera, como se llama, furia épica, que le llama a la intervención unilateral de Trump y Netanyahu contra Irán, además rompiendo un diálogo donde Irán había cedido, digamos, a la cuestión nuclear y a todo lo que se le pedía. Fue un ataque casi además por la espalda. Esto tiene consecuencias que se le han vuelto en contra, o sea, un efecto boomerang que en este momento afecta a la propia gobernabilidad de Trump de manera mucho más aguda que antes de la intervención militar. Ahora bien, uno de los aliados incondicionales, digamos, de Trump, casi el único aliado incondicional de Trump, es el presidente que tenemos, Javier Milei, que se ha alineado al punto tal, inclusive de la semana pasada, votar junto con Estados Unidos e Israel en contra de considerar el tráfico de esclavos que se hizo durante los inicios del capitalismo, la trata de esclavos y el derecho a la reparación como un delito de lesa humanidad. Argentina votó en contra, rompiendo la tradición que históricamente tiene la Argentina, que es la que sancionó la primera norma, digamos, contra la trata, aquel 23 de septiembre de 1913, a instancias del diputado Palacios y de la lucha de las mujeres en los sindicatos anarquistas y socialistas, pero bueno, al margen o renglón aparte, lo cierto es que Milei ha dicho que estamos en guerra, ha dicho que Irán es el enemigo, el 72% de los argentinos, según todas las encuestas, no apoya esto. Argentina no está en guerra, el que está en guerra es el psiquiátrico del presidente, claramente, que ni siquiera ha consultado al Congreso para hacer una declaración tan temeraria. Obviamente hay mucho temor de que pueda haber algún atentado o atentado de falsa bandera, alguna cuestión que enrarezca aún más el clima, pero la preocupación principal de los argentinos, además de, digamos, tratar de involucrarnos en guerras ajenas, pasa fundamentalmente, obviamente, por el salario, que está pisado, están pisadas las paritarias, el poder adquisitivo se derrumba, la mayoría de la población está endeudada por razones de supervivencia y es más, el nivel de morosidad cada vez aumenta más y más. Hay un descontento por una inflación, ya no se creen los números de la inflación, sobre todo después de la destitución de la Baña. Hay una inflación de alguna manera de bolsillo real, de supermercado, que no es la que se expresa concretamente en las estadísticas del INDEC, que por otra parte sigue actuando con parámetros de hace 20 o 30 años atrás. Pero lo más preocupante es que además esta guerra va a traer, obviamente, igual que a todos los países del planeta, una inflación a consecuencia del aumento de los costos energéticos, y obviamente como el gobierno de Milei está en cipayo, a pesar de que nosotros tenemos vaca muerta y tenemos capacidad de producción gasífera y petrolera, sostiene en el mercado interno los precios a nivel internacional, con lo cual ha aplicado varios aumentos en lo que va del mes, ¿sí? Llevando obviamente el costo de la gasolina a más de 2.000 pesos, un disparate completo, y obviamente cuanto más tiempo siga bloqueado el estrecho de Hormuz, más va a aumentar de alguna manera la nafta. Al aumentar la nafta aumenta la logística de transporte de todos los productos y obviamente esto va a generar una presión inflacionaria donde ya no van a poder ocultar los números truchos que habitualmente ofrece el INDEC. Lo interesante es que las mismas encuestas que vaticinaron la victoria de Milei en el balotaje en el 2023 son las que ahora dicen que hay más de un 61% de desaprobación concretamente a la gestión, que más del 60% ve que la situación va a empeorar, y obviamente también esto se da en un contexto donde el descontento social aumenta.
Creo que la prueba más contundente del descontento social fue el último paro general de la CGT, cuyo acatamiento fue de más del 90% y esta vez no fue una exageración del triunvirato de la CGT. De Ushuaia a La Quiaca, el país estuvo completamente paralizado, tanto en el sector formal de la economía como en el sector informal, y además una serie de conflictos que se están dando de la periferia al centro, cada vez más impactantes, ¿no? Como por ejemplo los conflictos docentes en Tucumán, en Catamarca, en Santa Cruz, en Jujuy, los conflictos de las fuerzas de seguridad, donde, digamos, hay 5 fuerzas de seguridad nacionales que hoy están anunciando concretamente que los familiares van a marchar en reclamo de salarios. Esto va precedido de otra serie de conflictos que hubo a nivel de las policías locales, como por ejemplo en Jujuy, intentos en otras provincias como en Santa Fe también, por ejemplo en Rosario. Por lo tanto estamos en una ola de alguna manera de conflictividad, aumento de la conflictividad social y un aumento de la conflictividad social con un gobierno que cada vez se le destapan más causas de corrupción. Adorni quedó en el foco de la tormenta, concretamente con los viajes y con su vida de recontracasta. Los jueces, ni lerdos ni perezosos, siempre teniendo el timing que los caracteriza, empezaron a destapar cuestiones que tienen que ver con la causa Libra, cuestiones que tienen que ver con la causa DIS. Claramente se va haciendo un cerco a la cuestión de la corrupción estructural que tiene el gobierno de Milei, y cada vez va quedando más al descubierto que el chamullo de la casta obviamente no era simplemente una mentira, porque la forma, digamos, que tienen de gobernar no difiere mucho de otros gobiernos donde ha habido episodios de corrupción. Por lo tanto, el efecto dominó indica que la última pieza al caer sería la Argentina después de toda esta secuencia que ocurre en Medio Oriente, Estrecho de Hormuz, Estados Unidos y Argentina. Así que atentos, porque cuando Infobae, cuando Johnny Viale, cuando Luis Majul, cuando La Nación Más empiezan a decir que la paciencia se terminó y empiezan a desconocer al que hasta ayer le chupaba la media, es porque estamos en las vísperas de algo muy tectónico, movimiento muy profundo, y vamos a estar muy alertas a esta cuestión, donde espero que el pueblo diga la última palabra, como aquel 30 de marzo, hoy se cumple un aniversario, del 82, donde por paz, pan y trabajo, sí fue un punto de inflexión en la lucha por recuperar la democracia en la Argentina. Esto es Laudatista, programa creo que número 43. Sí, señor. 40.